Buenos días, chicos. A ver, vamos a ir explicando las actividades, ¿vale? De este tema. Como veis aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De cómo se escribe e iguala una reacción, ¿vale? Una reacción química. En este caso es la reacción de oxidación del aluminio a óxido de aluminio 3. Bueno, dice, el óxido de aluminio es Al2O3. A partir del aluminio metálico y del oxígeno O2 se da Al más O2 para dar Al2O3, ¿vale? Tal como está escrita la reacción, en la parte de los productos, es decir, la parte que se encuentra a la derecha de la flecha, tendríamos una molécula, ¿vale? Formada por 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? En la parte de los reactivos, que es la parte izquierda de la flecha, tendríamos por un lado un átomo de aluminio y por otro lado una molécula de oxígeno que está formada por 2 átomos de oxígeno. Es decir, en total, en la parte de los reactivos tenemos un átomo de aluminio y 2 de oxígeno, que no coincide con la parte de los productos, que es 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Por este motivo es necesario añadir coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Por un número es un número que se pone delante de cada una de las fórmulas. Este número, en principio, si no se escribe es porque hay un 1 omitido, ¿vale? No es necesario. En el ejemplo que nos están dando, nos dan dos posibilidades, ¿vale? Una de ellas, la segunda de ellas, es poner un 4 delante del aluminio y un 2 delante de la molécula de óxido de aluminio. Si os dais cuenta, este número lo que hace es multiplicar a todos los subíndices de la fórmula. Es decir, si nos vamos a la parte de los productos, el 2 que hay delante del Al2O3 lo que está haciendo es multiplicar al subíndice 2 y al subíndice 3. De esta manera tendremos 4 átomos de aluminio y 6 átomos de oxígeno, ¿vale? En la parte de la derecha. Si nos vamos a la parte de los reactivos, tenemos un 4 delante del aluminio y un 3 delante del oxígeno. El 3 del oxígeno multiplica al 2, de manera que tenemos 6 átomos de oxígeno, al igual que en la parte de los productos, con lo cual el oxígeno está ajustado. Y el 4 multiplicaría el 1 del aluminio, es decir, 4 átomos de aluminio, que son los mismos que hay en la parte de los productos. De esta manera la ecuación quedaría totalmente ajustada. Bueno, visto el ejemplo, bueno, aquí hay un segundo ejemplo en el que explica cómo se ajustan las reacciones de combustión, es decir, combustión en las que tenemos un hidrocarburo, en nuestro caso vamos a poner siempre hidrocarburos, es decir, compuesto de carbono e hidrógeno. ¿Cómo se ajustan? En el mismo orden en el que aparecen los elementos en la parte de los reactivos. Si os fijáis, primero aparece el carbono, segundo el hidrógeno y tercero el oxígeno. Pues, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es ajustar el carbono, de acuerdo, con el dióxido de carbono, con el CO2. Entonces, tenemos que poner un número, un coeficiente delante del dióxido de carbono, de forma que el número de átomos de carbono quede ajustado. Si en el hexeno hay 6 átomos de carbono, lo que hacemos es poner 6 delante del dióxido de carbono, delante del CO2, ¿vale? Un 6. De esta manera queda ajustado el carbono. Lo segundo que vamos a ajustar es el hidrógeno y lo ajustamos poniendo un número delante de la molécula de agua, de manera que haya el mismo número de átomos de hidrógeno. Vale, el hexeno tiene 12 átomos de hidrógeno. Pues si ponemos un 6 delante de la molécula de agua, 6 por el 2, 12. Tendríamos también 12 átomos de hidrógeno, ¿vale? En la parte de los productos. De esta manera ya solo falta ajustar el oxígeno.
¿Cómo lo ajustamos? Poniendo un número delante de la molécula de oxígeno que está en la parte de los reactivos. Pero antes lo que vamos a hacer es contar cuántos átomos de oxígeno hay en la parte de los productos para ver hacer que ese sea el mismo número en la parte de los reactivos. Vale. Las 6 moléculas de CO2 proporcionan 12 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque 6 por 2 son 12. Y las 6 moléculas de agua proporcionan 6 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque 6 por 1 es 6. Entonces, 6 átomos de oxígeno de la molécula de agua más 12 átomos de oxígeno de la molécula de CO2 son en total 18. Esto significa que tendremos que poner un 9 delante de la molécula de oxígeno para que en la parte de los reactivos también haya 18 átomos de oxígeno, ¿vale? Todo este tipo de reacción siempre se ajusta exactamente igual. Primero el carbono en el CO2, segundo el hidrógeno en el agua y tercero el oxígeno delante del oxígeno, ¿vale? Vale. Los ejercicios de clase. Dice, escribe igual a la reacción de formación del óxido de cloro 3 y el óxido de cloro 5 a partir de cloro y de oxígeno. Vale. De acuerdo. Reacción de formación significa... Uy, no sé por qué se ha cambiado. Una reacción de formación es aquella en la que la parte de los reactivos se encuentran los elementos ¿vale? De manera que reaccionan para formar un mol del producto. ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a hacer para 2 moles, para que sea más sencillito. Pero una reacción de formación en general tiene que ser para formar un único mol. Entonces, el óxido de cloro 3 está formado por cloro y oxígeno. Por lo tanto, en la parte de los reactivos ponemos cloro más oxígeno, como veis en negro, una flechita para producir óxido de cloro 3, Cl2 o 3, ¿vale? Como de esta manera tendríamos 2 átomos de cloro y 2 de oxígeno que no coinciden con los 3 átomos de oxígeno de la parte de los productos, tenemos que ajustar. ¿Cómo? Pues ponemos un 2 delante de la molécula de óxido. De esta manera tenemos 4 átomos de cloro y 6 de oxígeno. Para tener 6 de oxígeno, en la parte de los reactivos ponemos un 3 delante, de manera que ya tenemos 3 de oxígeno a la derecha y a la izquierda. Y para tener 4 átomos de cloro que tenemos en la parte de los productos, ponemos un 2 delante del cloro en la parte de los reactivos, ¿vale? Bueno, como veis, estas son las soluciones. En general, hay que tener en cuenta una cosa. Para ajustar reacciones, vamos a utilizar el método del tanteo. O sea que, pero hay un par de consejitos. Si la reacción es de combustión de un hidrocarburo, tenéis que utilizar el método que os he contado. Y si en la reacción existen elementos, es decir, existen fórmulas en las que solo hay un único símbolo, esos se van a dejar para el final. Primero vamos a poner los números de los compuestos, ¿vale? Porque de esta manera es más fácil, ¿de acuerdo? Bueno. Yo creo, ahí veis las soluciones, las tenéis. Así, otra cosa que quiero comentar. Como veis en el ejercicio 17, en el apartado C, uno de los productos es el nitrato de hierro 3. Como veis pone Fe paréntesis NO3 paréntesis 3. Vale, cuando dentro de unos paréntesis existen unos símbolos con unos subíndices, ¿vale? El número que está fuera del paréntesis, en este caso es un 3, multiplica a todos los subíndices de dentro del paréntesis. Es decir, el 3 que está a la derecha del todo multiplicaría al 1 del nitrógeno y al 3 del oxígeno, ¿vale? De manera que tendríamos 9 átomos de oxígeno y 3 átomos de nitrógeno. En el caso de esta fórmula, de este compuesto, ¿vale? También tendríamos un átomo de hierro, que eso complete, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo. Hasta luego, chicos.